Hola, soy Magdalena Esqueloto y este es el primer post para el módulo 5, Aprendizaje Colaborativo, Crítica de un artículo científico. Para hacer este trabajo elegí el artículo Technology for Classroom Orchestration de Pierre Dillenburg y Patrick German. Este artículo lo que intenta es enfrentar la perspectiva de los científicos que por un lado buscan parámetros controlados para ver la eficacia de la puesta en marcha de un plan de aprendizaje y los elementos que tienen en cuenta los profesores que a veces se basan en la impresión de works well, de funciona bien para medir, digamos, de qué manera un plan de aprendizaje funciona en su clase. Para ello tienen en cuenta 14 factores de diseño relacionados con la orquestación en 3 contextos distintos, ¿no? ¿Por qué elijo este artículo? Bueno, por el interés justamente por el diseño y la puesta en marcha de un escenario colaborativo apoyado por tecnología y justamente por la dificultad que encuentro como docente a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? También me interesa el enfoque transdisciplinar y el intento por acercar la investigación y la práctica docente. Justamente el artículo parte de preguntarse en qué forma las metáforas son útiles para el diseño educativo, ¿no? Y dice que su objetivo principal debe ser justamente desenredar esos elementos de la metáfora para relacionarse con rasgos concretos en el contexto de aprendizaje. Por otro lado, la perspectiva del maestro de mi clase funciona bien, tiene en cuenta muchos inconvenientes que a veces los planes teóricos no pueden controlar, pero los autores critican que es muy subjetivo y se plantean si se puede reconciliar estos dos puntos de vista en una perspectiva integrada. Por eso habla de integrative models, en el que de alguna manera se articulan procesos cognitivos individuales, interacción social y la clase, ¿no? Que no es una teoría de aprendizaje, pero es, digamos, una forma de enfocar o de unir, de conciliar estas dos perspectivas. Parten justamente de las dos metáforas, el modelo de orquestación y el modelo de ecosistema. Para los autores no hay metáforas correctas o incorrectas, sino útiles o no. Sostienen una dynamic orchestration, es decir, una combinación de diseño y planificación adaptada al tiempo real. Por eso los 10 primeros factores justamente se basan en cómo debe ser el papel, el liderazgo del profesor, buscando la integración desde el plano individual a la clase o incluso al trabajo fuera de la clase y cómo se deben secuenciar las actividades para que ello funcione y qué papel debe de tener esa actividad dependiendo de la importancia que tenga para el programa y justamente también para ver cómo se va a evaluar. Del modelo de ecosistema, el que matiza porque dice que en un ecosistema es un sistema cerrado que funciona de forma autónoma, porque cuando hablamos de modelo de orquestación en un contexto de aprendizaje, el maestro siempre va a ser de alguna manera la persona orquestadora, que guíe. Entonces no obstante, toma de ese modelo la integración, el diseño por todos, es decir, que todos los maestros sean capaces de implementar sistemas de diseño y aprendizaje y algunos factores ligados a la selección y al minimalismo, es decir, no pretender que el modelo se extienda a todos los ámbitos de la vida del alumno en este caso, sino que sirva para desarrollar las actividades que yo quiero hacer. Y la sostenibilidad, porque tengo que tener los medios para poder hacerlo en el marco y en el tiempo adecuado. La ilustración de los factores en 3 contextos de aprendizaje reales. Por un lado, hablan del modelo switch, es decir, split when interaction should happen, y el contexto many scripts. Habla de 2 ejemplos de scripts que hemos visto uno en clase, el argue graph, en el que se intenta enfrentar 2 posiciones diferentes para
lograr un consenso, y el de Concept Grid Script, en el que lo interesante es argumentar, ¿no? El método pedagógico que busca justamente desencadenar interacciones específicas durante el trabajo en grupo. Split, justamente dividir para incrementar el aprendizaje colaborativo. Y el modelo Farratum, que se utiliza en Suiza y viene de la parte alemana, y combina dos palabras: experiencia por un lado y habitación, haciendo referencia al espacio físico, que se ha puesto en marcha utilizando tres contextos diferentes, cambiando la tecnología en diferentes sistemas de estudio en Suiza. ¿Cuáles son esos contextos? The Shelf, The Lantern y The Tinkerlamp. Son el Shelf como una especie de pantalla en el que podemos ver la participación de los alumnos, por qué preguntaban, qué ejercicio están haciendo. The Lantern es una especie de linterna que se ilumina y cumple de alguna manera una función similar, y The Tinkerlamp, que es como una especie de cámara que ponemos sobre el proyecto que estamos haciendo. Se utiliza en el caso de formación profesional y que va también registrando los distintos movimientos y cómo se va avanzando. De alguna manera los autores concluyen que el modelo de orquestación, como algo teórico, puede implementarse a casos concretos, y a la elección de la tecnología justamente tiene que ir ligada a cada caso, ¿no? Como es el caso de estos tres contextos, en el que varía según el tipo de estudio que los alumnos realizan. En cuanto a la implicación para las tecnologías de aprendizaje, justamente insisten en que las tecnologías de orquestación diferentes para un contexto de clase o de distancia. En este caso son de actividades en clase. Por otro lado, las tecnologías e-learning centradas en el documento, tecnologías de coartación, soportan actividades y diversas formas de interacción. También sostienen que las tecnologías de orquestación pueden ser muy útiles para el profesor, justamente, ¿no? Y que hacen de la orquestación algo que requiere una organización espacial especial. Lo vemos justamente cuando queremos realizar una actividad de este tipo en clase, las dificultades que tenemos para adaptar en el espacio, ¿no? Pero bueno, la introducción de la tecnología, es decir, del aprendizaje colaborativo con CSCL, permite que los actores lo manipulen y aprendan de otra manera, ¿no? Desde que se integran en un escenario necesitan un flujo de trabajo funcional, es decir, tiene que haber una cierta flexibilidad y un trabajo que sea fluido. ¿Por qué? Porque cuando su presencia se hace física, ese flujo los autores entienden que es más fácil, ¿no? Y que implementar la flexibilidad, por otro lado, que es el punto que manejan los profesores, suele ser muy complejo, ¿no? Justamente integrar y legitimar una nueva tecnología de aprendizaje es muy importante. Por otro lado, las implicaciones para la investigación del diseño. Si se diseña correctamente, se producirá un método que funcione bien, works well, como el término que utilizan los maestros para expresar cuando una determinada actividad funciona bien en su clase. Y la generalización es lo que sigue siendo un problema, ¿no? Que un método funcione bien, por otro lado, significa que al ser testeado obedece a las limitaciones del contexto, ¿no? Es decir, que se puede aplicar al marco físico y de alumnos que tenemos en un caso particular. La orquestación y las limitaciones de dirección. Bueno, los autores sostienen que orquestar la clase y utilizar las tecnologías tiene sus problemas de currículum, es decir, de adaptación a el programa que hay que seguir, de estimación y de tiempo justamente, y a su vez de energía, porque requiere su preparación una energía particular, un espacio que se adapte para ello y un control, ¿no? Los diferentes contextos que planteaban nos mostraban de alguna manera cómo era necesario ese control y las dificultades que tenía. Y otras limitaciones como económicas, culturales, de personalidad, que varían todavía más según el contexto. De forma general concluían que si bien que funcione bien es algo subjetivo, es una realidad social, es decir, los maestros de alguna manera
aplican un determinado modelo y lo miden de esa manera, ¿no? Pero es clave que las ciencias comprendan lo que quiere decir que funcione bien. Y es un desafío justamente mejorar los métodos de investigación de manera que combinen el works well con una capacidad de generalizar a pesar de las dificultades que encuentran para ello. Para terminar, yo quisiera, añadir algunos apuntes propios sobre este artículo, que me interesa justamente la aplicación en el ámbito de clase, donde a veces la introducción de la tecnología parece más difícil de integrar, porque cuando lo hacemos a distancia, estamos de alguna manera a que la tecnología intervenga de forma más natural, porque es nuestro vínculo para realizar la actividad. En la clase a veces no, y el desafío de que la tecnología no se convierta en más encumbrante, ¿no? Sino que facilite justamente el aprendizaje. Y además tener en cuenta ese factor de que funcione bien e intentar materializarlo sin imponer un modelo, que me parece interesante, ¿no? A través de ese concepto de integrative models que manejan los autores, que une la parte cognitiva, es decir, de trabajo individual de cada alumno, con lo social, es decir, cuando trabajamos en grupo, cuando hacemos un aprendizaje colaborativo, y de clase porque ellos tienen en cuenta no solamente el hecho de trabajar en un aula, sino de las limitaciones físicas que supone el aula. Creo que es uno de los grandes desafíos de la educación reglada y formal a corto plazo, ¿no? Porque si bien avanzamos en la integración de las tecnologías en nuestro aprendizaje, las aulas siguen de alguna manera con el modelo antiguo, y nos cuesta muchas veces adaptar una clase para poder intentar aplicar un aprendizaje colaborativo en el aula. Esto es todo, muchas gracias.